Que Dios les siga bendiciendo a todos y buen día. Amén. Es un gusto estar en un aniversario y compartir esta fiesta. Amén. Es una fiesta en la tierra, pero también se goza en la presencia del Señor. Amén. Porque una iglesia cuando se abre, una iglesia cuando avanza, es un centro de salvación. Amén. Es un lugar de luz, es un lugar de esperanza para el barrio. Cada iglesia es parte del propósito de Dios para la salvación de la humanidad. Amén. Sin la iglesia, si se puede decir, no hay quien predique, porque Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y de dónde van a ir? ¿De dónde van a salir? De la iglesia. Amén. La iglesia no es también para estar aquí todo el tiempo, sino es para salir y predicar. Por eso la iglesia es como un faro, amén, que alumbra. Pero es en el medio de la tormenta, el faro alumbra para que los barcos lleguen bien a puerto. Bueno, la iglesia es como un faro, amén. Aleluya. Pero su luz no está dentro, su luz tiene que estar para afuera, amén. Un faro no tiene luz con las puertas ahí todas cerradas, están cerradas. El faro, usted sabe lo que es, ¿no? Es una torre y la luz está ahí que alumbra. Las puertas abiertas para que la luz llegue a otros lados. Así también la luz de una iglesia es como un faro, amén, que llega a otros lados. Por eso felices 32 años, amén. 32 años, muy bien. Jovencita la iglesia. Jovencita, tiene para mucho más todavía, ¿ven? 150 años más todavía. Hasta el milenio. Amén. Puerta de la fe. Gloria a Dios. Y quisiera estar compartiendo la palabra de Dios también. Luego voy a tomar un tiempito para estar orando por el pastor. Que acá el hermano que estaba dirigiendo dijo: un varón sintió de parte de Dios. Y cuando Dios llama, no hay retroceso. ¿Amén? El auto del llamado de Dios no tiene marcha atrás. Uno pone primera, segunda y adelante. No hay. ¿No tiene marcha atrás? No, dice el Señor, no tiene marcha atrás este auto. El llamado no hay marcha atrás. Amén. Así que gracias a Dios por esto. Vamos a leer 2 Corintios 1, 21, 24. 2 Corintios 1, 21, 24. Y donde ahí dice el Señor el motivo de las iglesias, y lo cual también el Señor nos confirma. Amén. Y dice así la palabra de Dios en 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros es, ¿lo tenemos? El que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado el arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Aleluya. Palabra de Dios a la iglesia de Corinto. Palabra de Dios de Pablo a la iglesia de Corinto. Y le dice, primero, que Él los ungió. Amén. Dios ungió a la iglesia de Corinto, pero también a la iglesia del tabernáculo de fe. Él selló a la iglesia de Corinto, pero también selló a la iglesia del tabernáculo de fe. Amén. Él dice aquí que dio el arras. El arras significa esa confirmación, esa presencia de Dios sobre la iglesia de Corinto y también sobre esta iglesia. Amén. Y dice que Él se goza de la fe de la iglesia de Corinto. Y también el Señor se goza de la fe que hace 32 años el Señor aquí comenzó en la visión con el pastor. Amén.
porque se emprende con fe. Amén, la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir al pastor que pueda estar pasando. Pastor, pase. Y voy a pedir a la congregación que pueda estar puesta de pie. También quiere decir que hace poco, hace unas semanas atrás, le estuvimos entregando el certificado de afiliación de la Unión de las Asambleas de Dios. Amén. O sea, estábamos ahí en la confraternidad, la fraternidad y Asamblea de Dios, como iglesia autónoma. Esto es muy importante, como iglesia autónoma, pero siempre asociada a la Unión Asamblea de Dios. Por eso también mi saludo de la Unión Asamblea de Dios para esta iglesia que cumple años. Extendemos las manos así y damos gracias a Dios, porque la iglesia es importante, pero sin pastor no hay iglesia. Sin pastor no hay iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta iglesia que tú has levantado y has usado, Dios, para levantar a nuestro hermano Morlio. Su esposa, por favor, que pase. Santo Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Dios, sobre tu siervo. Dios, gracias porque has, Señor, puesto en él esta carga hace 32 años. Dios, para levantar esta iglesia, Señor, y has usado a nuestro hermano. Señor, la carga estaba sobre él, la carga está en él y la carga seguirá en él hasta el día, Señor, que tú, Señor, lo quieras. Señor, gracias te damos, Señor, por tu siervo, el pastor Morlio. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que he invertido en este lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora bendecimos la iglesia en el nombre de Jesús. Señor, bendiga esta iglesia, Señor, tabernáculo de fe. Señor, que significa casa de fe. En el nombre de Jesús toca esta iglesia con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo aumenta la unción, aumenta tu gloria, aumenta tu gracia sobre esta iglesia, Dios. En el nombre de Cristo, que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre esta iglesia. En el nombre de Cristo, la unción y la bendición de Dios sea sobre esta iglesia en abundancia, para bendición de muchos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Siempre destaco que está conmigo mi hijo. Amén. Que guarda espalda. Gloria a Dios.